El objetivo de esta charla es analizar si es factible o no hacer la personalización del manejo transfusional en el trasplante hepático. La mayoría de la gente piensa que el hepatópata sangra por ser hepatópata y que en el trasplante hepático pues, se hace una exsanguinación del paciente y por eso sangra. La respuesta es no. Esta es la agenda. La pregunta es, la puedo responder igual que Moy, pero la voy a dejar para el final. Vamos a ver por qué es factible. ¿Por qué se puede personalizar? ¿Por qué estamos en la era de la medicina personalizada? ¿Qué se requiere para personalizarla? ¿Y cuál es el futuro? Ustedes son el futuro, obviamente. Sí, ustedes. Antes de responder la primera pregunta, ¿qué hay que hacer? Tener todas estas consideraciones en mente cuando estamos ante un trasplante hepático. ¿Cuáles son? Tenemos consideraciones médicas del donador, de la cirugía, de la anestesia y del paciente. ¿De cuáles tenemos control en la terapia intensiva? De ninguna sola. Y nosotros tenemos que recibir al paciente siendo el último eslabón de la cadena. Y tenemos que resolver al paciente y permitir que salga la convalecencia. ¿Y dónde se muere el paciente? En la UCI. ¿Y por qué se muere el paciente? Pues el manejo de la UCI. ¿Y esta cadena dónde quedó? Entonces, antes de personalizar un manejo, tengo que tener en consideración todas estas particularidades. Sobre todo, sangrado excesivo durante la cirugía, si el paciente recibió derivación por tocaba y si hay anastomosis de alto riesgo. Los tiempos. Entre más información tenga yo cuando recibo al paciente, mejores decisiones voy a tomar, porque de la información y de lo que se hace la evaluación y la síntesis del enfermo será las decisiones que se tomen en el futuro. ¿Por qué es factible entonces si no tenemos control de ningún punto? ¿Por qué es factible? Bueno, es factible porque el conocimiento está en nuestra mano. ¿Por qué? Porque el paciente hepatópata afortunadamente tiene un rebalance en su homeostasia. Tiene un rebalance entre el sangrado y la trombosis. ¿Ese balance puede moverse? Sí. ¿Es una delgada línea? También. ¿De qué depende una y otra? De nuestro conocimiento en coagulación, de nuestro conocimiento en manejo de la coagulación y de la interpretación de pruebas viscoelásticas. Ciertamente tiene trombocitopenia, pero existen otros factores que hacen que el paciente sí coagule. El paciente hepatópata es más frecuente que trombosis. ¿Por qué? Precisamente por este rebalance. El paciente hepatópata va a sangrar si lo reanimo de manera excesiva. Si le genera un balance de líquidos muy positivo cuando no lo requiere. Cuando lo requiere, bueno, el paciente tiene que hacer sus adaptaciones. Eso no quiere decir que no voy a reanimar pacientes hepatópatas, pero sí quiere decir que tengo que tener cuidado y tengo que tener el conocimiento suficiente para tener en mente este rebalance de la coagulación. Todos los factores disminuyen en un 27 a 70%, sobre todo los vitamina K dependientes. Pero ¿qué sucede con la otra contraparte? Incrementa un 200%. Por lo tanto, si las matemáticas no nos fallan esta fría mañana, el paciente trombosa. Y bueno, vamos a detallar un poco más lo que puede pasar o lo que sucede en un paciente hepatópata. ¡Ay, caray! Bueno, tenemos a las plaquetas, las estrellas de esta mañana. Tenemos al factor de von Willebrand, que lo ven ahí polimerizado en color rosita. Y tenemos óxido nítrico y tenemos prostaciclina en el sistema del paciente. Per se, ya hecha. ¿Qué es lo que generan estos dos factores? Que las plaquetas no se agreguen o que se agreguen menos. Pero las plaquetas son coquetas y a las plaquetas les gusta el endotelio y les gusta el factor de von Willebrand. Por lo tanto, si lo ven, se enredan en él. El factor de von Willebrand, su crecimiento está controlado por esa tijera que se llama ADAMS13. Esta proteína ADAMS13 regula el crecimiento del factor de von Willebrand. ¿Con qué finalidad?
Les dije que las plaquetas son coquetas, por eso se llaman las plaquetas. Bueno, actualmente podría ser el plaquete, no lo sé. La situación es que esta proteína que regula el crecimiento del factor de von Willebrand está inhibida. Por lo tanto, hay poquitas plaquetas, pero coquetonas. Si hay factor de von Willebrand, se van a pegar e inicia la coagulación. ¿Qué otra situación? Aunque los factores vitamina K dependientes están bajos, ¿qué sucede? Bueno, pues debe haber trombina, y si hay trombina, va a haber fibrina. Y si hay fibrina, va a haber fibrinógeno. Y aunque haya poquito fibrinógeno, este fibrinógeno lo que va a hacer es ir con sus amigas coquetas y darles soporte. Y si hay factor 13 por ahí, les va a dar estabilidad y se va a formar un coágulo. Dependerá la calidad del coágulo y que nosotros veamos la calidad del coágulo en donde podemos incidir con el tratamiento. Entonces se forma el coágulo, el paciente trombosa. Pero así como se forma el coágulo, este tiene que ser regulado en su tamaño y en su forma. Por lo tanto, viene el plasminógeno. Pasamos a la siguiente fase, que es la fibrinolisis. Y con ello, bueno, pues la amigalaplasmina. Al activarse la plasmina por el activador de plasminógeno tisular, y al estar la antiplasmina baja, pues la plasmina va y corta el fibrinógeno. Pero afortunadamente vienen los inhibidores de estos. El inhibidor del activador del plasminógeno. Por lo tanto, aunque todo está orquestado para retirar el coágulo, hay quien le dice, momento, ese coágulo se queda. Y ese coágulo se queda. Y también vienen los inhibidores de las vías. Esto lo vamos a hablar mucho más profundamente en los talleres. ¿Cuál es la otra situación que pasa muy frecuentemente en el trasplante? La inhibición de la proteína C activada. La inhibición de la proteína C activada se va a dar en un momento muy importante que vamos a ver a continuación, que va a generar algo que se llama que el paciente se encuentra en un estado de heparinización o heparina-like. Entonces, como veremos, este rebalance lo que tiene como conclusión es que el paciente puede generar coágulo y este coágulo ser estable e incluso generar trombosis. ¿Qué otros factores hay que considerar? Aparte de los que ya mencioné. Bueno, ¿cómo se hizo la disección en la cirugía? ¿El paciente tenía hipertensión porta o no? ¿Qué líquido recibió? ¿Cuánto líquido recibió? ¿Qué calidad de líquido recibió? El estrés. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿En qué fase? ¿En cuánto tiempo se tardaron en traer el órgano? Y bueno, ¿cómo están las fases en el trasplante? Pasamos por varias fases. Es un paciente que atraviesa por muchas fases en un corto tiempo, si lo vemos fríamente. En una fase preoperatoria, en la fase de hepatectomía, en la fase anhepática y en la fase de despinzado. Como verán, ese rebalance que ya vimos anteriormente sigue vigente, sigue estando. Pero en la fase preoperatoria, ¿por qué no sangran? Gracias al factor de von Willebrand y a las plaquetas coquetas. Y también a que el sistema de la proteína C y S no está. Por lo tanto, no hay anticoagulación y se favorece la trombosis. En la fase de la hepatectomía, que es la fase en la que sea más frecuente el sangrado, por el retiro del injerto, por el retiro del hígado, esta es la fase en la que más puede sangrar el paciente y se da un consumo por tramo y por sangrado mismo. En la fase anhepática, entre más tiempo dure, más consumo existe y más posibilidad de generar hiperfibrinolisis. Y en la fase del despinzado, en donde todo el mundo tiene miedo, sobre todo el anestesiólogo, porque vienen las alteraciones de la coagulación y las alteraciones cardiovasculares, pues se genera este estado que les comento como que el paciente está heparinizado. ¿Por qué? Porque las plaquetas se van a quedar atoradas en los sinusoides hepáticos. Y entonces hay poquitas, se están consumiendo y otras están atrapadas. Por lo tanto, el despinzado es la fase en la que el cirujano que me está escuchando y el anestesiólogo que me está escuchando tiemblan y se les para el corazón. Sin embargo, bueno,
Esto es la hemostasia que hace el paciente. La cirugía tiene mucho que ver, la duración de las fases, que el paciente haga acidosis, que esté frío, que esté sobrereanimado y que empiece la fase neopática en el cuidado intensivo. Y bueno, sobrevienen las otras fases en donde se tiende a que este rebalance se normaliza y en que las plaquetas empiezan a subir per se. Y vigilar la coagulación en un trasplante hepático nos da indicio de la función del injerto y futuro del injerto. Entonces, ¿cómo es que voy a personalizar el manejo si no tengo control de nada? Bueno, sí tengo control en el tratamiento. A más transfusión, menor sobrevida. Es decir, que si transfundo menos y transfundo lo que necesite, mejor sobrevida. Disminuyo el riesgo de trombosis, porque a pesar de que haya habido sangrado y se ha manejado el paciente, todo está orquestado para que se genere coágulo. El manejo adecuado y la normalización de la coagulación nos traduce funcionamiento del injerto. A mayor transfusión, más infecciones. Por lo tanto, entre menos transfunda, menos infecciones tiene el paciente. Mayor sobrevida. Transfusión masiva, sin pruebas viscoelásticas, igual a trombosis de porta, 4 veces más frecuente que los pacientes en los que se guía la transfusión, aún siendo masiva. Por lo tanto, la tendencia actual, como se ve en la gráfica de 1989, que empieza los trasplantes a ser más frecuentes en el mundo, a los 2000 es un descenso desacelerado. Menos transfusión, mejor sobrevida del injerto. Estamos por debajo de los 10 paquetes. Y si no se puede, el manejo es adecuado y se transfunde lo que se tiene que transfundir, incluso es 0 transfusiones y ha permitido la transfusión en Testigos de Jehová. ¿Qué otra cosa nos trae el controlar la transfusión en este tipo de pacientes y recordar lo que está pasando con la coagulación de este paciente que ya está rebalanceada? Menor tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, menor tiempo de estancia hospitalaria, menor sustitución de la función renal, porque la falla renal va del 19 al 95% de que se presente en este paciente. Menos procesos infecciosos bacterianos, menos infecciones a 30 días, mayor sobrevida a 3 años. Por lo tanto, al paciente le tengo que dar lo que necesita, en el momento que lo necesita. El que yo transfunda menos de 6 unidades de concentrado plaquetario tiene una sobrevida superior al 82% de ese paciente, a 36 meses. El que yo le ponga menos o más de 2 aféresis plaquetarias genera una sobrevida muy superior a las anteriores. Por lo tanto, dijimos que son plaquetas poquitas, pero bien funcionales. ¿De qué estrategias me puedo basar, aparte del conocimiento de qué es lo que pasa en el paciente que se trasplanta y sus fases? De herramientas predictivas, estamos en la era de la inteligencia artificial, del machine learning, etc. Bueno, pues tenemos herramientas predictivas que ya se han desarrollado con la finalidad de que nosotros podamos prever y encasillar al paciente en un grupo de riesgo, de bajo, de medio o de muy alto riesgo. Por lo tanto, ya no vamos tan a ciegas. De la información que nosotros obtengamos será lo que le podemos ofertar al paciente en el posquirúrgico. ¿Qué se requiere? Contar con pruebas viscoelásticas o pruebas estándar. Determinar fibrinógeno. Es algo muy importante. ¿En qué momentos? En todos estos momentos. Por lo menos 3. O al menos 3, y en el posquirúrgico cuando se requiera para discernir cuando el sangrado es quirúrgico o es de índole médica. ¿Tiene tromboelastograma? Bien. ¿Tiene ROTEM y se hacen temogramas? Perfecto. ¿De qué depende la decisión? Todo el mundo lee el artículo y dice, bueno, pues el tromboelastograma y las pruebas viscoelásticas no mejoran la sobrevida de los pacientes. Y uno dice, ay, no nos sirven. No, sí sirven. ¿Quién lo interpretó? ¿Quién llegó y le dijo si necesita plaquetas o no? La interpretación es la clave. Por eso tenemos un taller el día de hoy, para interpretar las pruebas.
aunque parezca de risa. Aunque parezca de risa, pero no. La interpretación es la base de todo. El trombo, que es la parte superior, diagnóstico de camión, ¿no? Pues le falta todo. Tiene prolongado todo. Podemos ir analizando fracción por fracción y viendo cómo está la coagulación en su totalidad. Podemos analizar los tromboelastogramas y los temogramas con la finalidad de conocer cuál es el elemento que requiere mi paciente en ese momento. ¿Cuál es lo más frecuente que tiene un paciente con trasplante? La hipercoagulabilidad. Cuando sangra, donde le falta todo y hay hipocoagulabilidad y probablemente mucho sangrado. Los temogramas que nos brindan información más rápida, información que donde es apreciación se puede hacer medición y discernimiento en lo que le falta al paciente, en lo que necesita el paciente. El uso de pruebas viscoelásticas lo que nos ha favorecido es menos plasma y menos crioprecipitados y más fibrinógeno. Tenemos al alcance tratamiento farmacológico con la finalidad de evitar la sobretransfusión o la transfusión masiva de los pacientes. Contamos con concentrado de fibrinógeno, con concentrado de complejos protrombínicos y con antifibrinolíticos. ¿Qué sucede con el fibrinógeno y la fibrina en un paciente hepatópata? Si bien la coagulación está rebalanceada, el fibrinógeno pasa por situaciones muy especiales y una de ellas es su polimerización, su turbidez y las modificaciones transcripcionales que se presentan posterior a que ya se generó como proteína y se va a polimerizar, como son los residuos de ácido siálico, que lo hacen menos polimerizable, como son la adición de grupos nitrógeno, que le cambian la polaridad y evita que se polimerice y que sea de buena calidad para formar un coágulo estable. Porque si bien las primeras fases se brindan de la coagulación, la fuerza, la dureza del coágulo y la estabilidad de este coágulo no es la adecuada, no es la buena, no es la mejor. ¿Por qué? Porque este fibrinógeno no es de calidad adecuada y no puede permanecer conteniendo la hemorragia. Por lo tanto, una de las piedras angulares en el manejo del trasplante hepático es brindar fibrinógeno de adecuada calidad. Podemos inhibir la fibrinolisis, pero si no damos cemento adecuado, que en este caso sería el fibrinógeno, el paciente va a seguir sangrando. Porque hay algo muy importante, cuando polimeriza el fibrinógeno, sí hablamos de plaquetas, sí hablamos de factores, sí hablamos de todo, pero de lo que no hablamos es de que llegan los eritrocitos y cambian de forma y crecen el coágulo. Si el fibrinógeno tiene alteraciones en su estructura, no van a llegar los eritrocitos, no van a cambiar de forma y no va a crecer el coágulo. Por lo tanto, la adición de fibrinógeno en las fases del trasplante hepático, en las diferentes etapas por donde pasa el trasplante hepático, en aquellos pacientes en los cuales se les brinda fibrinógeno, tienen un curso diferente y un desenlace diferente cuando se trata de contener la hemorragia. Esta es una microscopía electrónica muy interesante. Generalmente siempre hablamos del fibrinógeno en su cantidad, pero nunca en su configuración y en su turbidez. En este modelo ex vivo, lo que se ve perfectamente bien es que cuando se adiciona fibrinógeno, y lo pueden ver, la parte superior no tiene fibrinógeno adicionado ni previo ni durante la cirugía y el paciente se maneja sin su uso, y cuando el paciente se maneja con su uso, vemos cómo la polimerización de fibrinógeno es bastante mejor que cuando no se utiliza. Desde que inició la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía. Y bueno, la estadística respalda lo que las microscopías nos muestran. Por lo tanto,
¿Se puede y se debe usar fibrinógeno? La respuesta es sí. ¿Se puede personalizar su uso? La respuesta es sí. ¿Puedo verificar su función? La respuesta es sí. ¿Tengo manera de medirlo? La respuesta es sí. ¿Cuál es el temor a usarlo? La trombosis. Es lo que se comenta. Sin embargo, este estudio reciente en donde se trata de verificar la asociación entre el nivel bajo y el nivel alto de fibrinógeno de manera perioperatoria e intraoperatoria, la pérdida de sangrado y la transfusión. Bueno, es un estudio unicéntrico, pero es un buen ensayo que está en Transplantation. Son 613 pacientes trasplantados por falla crónica. Es una cohorte que va del 2008 al 2021. Es una cirugía de alto riesgo, el trasplante, obviamente. Se utilizaron tanto estrategias ahorradoras y limitadoras como estrategias restrictivas y liberales. Se verificó el nivel preoperatorio de fibrinógeno y el potencial blanco terapéutico de fibrinógeno. Un fibrinógeno de menos de 3 gramos por litro requirió más cantidad de transfusión de sangre, de eritrocitos, pero esos eritrocitos se transfunden, se van y el paciente los sangra y sigue consumiendo plaquetas y sigue consumiendo factores y no se sigue formando un coágulo de adecuada calidad que permanezca y contenga el sangrado. Por lo tanto, el estudio concluye que un nivel bajo de fibrinógeno preoperatorio se asocia más sangrado en el trans y en el posoperatorio. No estoy diciendo que a todos se les tenemos que poner y que profilácticamente lo tenemos que colocar, porque el paciente tiene un perfil protrombótico. Solo en aquellos en los cuales durante el transcurso de la cirugía tuvieron tiempos prolongados de fase anhepática, tiempos prolongados de isquemia fría, tiempos prolongados de todo, problemas para la hemostasia, un tiempo quirúrgico sumado prolongado, un paciente hipotérmico, un paciente acidótico, chocado, en el cual no se pueden cumplir las metas del manejo posquirúrgico hepático en las primeras horas, es importante determinar, medir y verificar la calidad del fibrinógeno. Y lo vemos aquí. La asociación del fibrinógeno en sus niveles plasmáticos en el día 1 del posquirúrgico y su sobrevida a 1 y 2 años en el trasplante hepático. Hay una diferencia entre aquellos que recibieron fibrinógeno en algún momento de la cirugía y en aquellos de los que no recibieron fibrinógeno. Y lo vemos aquí, la sobrevida en uno y otro, de acuerdo a los gramos de fibrinógeno que tienen, es significativamente diferente a 1 año y a 2 años. ¿Qué es mejor? Crioprecipitado o fibrinógeno. Pues lo que tenga. Pero ¿cuál es el bemol de usar crioprecipitado? Que va el factor 8 implicado. Por lo tanto, es más frecuente la trombosis con este que con fibrinógeno o concentrado de fibrinógeno aislado. Necesita al menos de 15 a 20 crioprecipitados para poder obtener la meta clínica que se ha fijado con 2 a 4 gramos de fibrinógeno que se le puede administrar al paciente de manera segura. ¿Trombosa más el fibrinógeno? Aquí dice la evidencia que no, y la evidencia es reciente. Los eventos de trombo de vena porta, de arteria hepática, de infarto cerebral, de evento cardiovascular mayor a 30 días, mortalidad a 1 año, falla al injerto a 1 año, dicen que no son más uno que el otro. Es muy importante. Comenté la estructura del fibrinógeno y su funcionalidad. El fibrinógeno, mientras más modificaciones por la falla hepática tenga carbonilación, adición de grupos nitrógeno, es que no me aprendí cómo se dice, ¿no? Porque no es nitración, o sea, el término anglosajón al castellano no es el mismo.
La citrulación, como lo hacen con los pacientes reumáticos, y los residuos de ácido siálico hacen que el fibrinógeno sea en algún punto, cuando se juntan varios, más trombogénico. ¿Por qué? Porque atraen a los eritrocitos. Y entonces, aunque es un coágulo que en primera instancia parece flojo, que no va a crecer, que no tiene una adecuada tensión para mantenerse en el flujo de sangre, al atraer a los eritrocitos crece. Y aunque sea de mala calidad, obstruye el flujo. Y no nada más nos preocupa el hígado, nos preocupa el corazón. Y de hecho esto pasa en el infarto del miocardio, nos preocupa el cerebro. Y esto pasa también en el stroke. Por lo tanto, el paciente puede tener más riesgos y por eso es importante que se trasplante. El futuro. Pues el futuro, como ya lo comenté, está en predicción, en predecir qué pacientes van a sangrar y probablemente cuánto van a sangrar. Este es un modelo de inteligencia artificial con aprendizaje máquina o machine learning, que ya hemos tenido ya contacto en el área médica y el futuro hacia allá, en donde fueron 1,193 pacientes, metieron las causas más frecuentes de falla hepática y se corrieron los modelos con robustez de todas las variables que entraron al modelo, el mapa de sensibilidad y los mapas para ver que esas variables son las que verdaderamente predicen que el paciente va a sangrar, y entonces podemos generar calculadoras que nos digan: este paciente va a sangrar, este paciente requiere fibrinógeno antes, este paciente requiere que se hagan varias pruebas viscoelásticas durante los tiempos de la cirugía porque el potencial de sangrado es muy alto. Y te previenes con fibrinógeno, con manejo farmacológico y previenes al banco de sangre. Y entonces no vamos en blanco a ver si el paciente va a sangrar o si puede sangrar. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que motivó esta charla es definitivamente sí. Se puede personalizar el manejo transfusional del paciente y la limitación del sangrado en el paciente de trasplante hepático. ¿Por qué? Porque la coagulación está rebalanceada por la enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas viscoelásticas que nos pueden guiar el manejo y dar especificidad en el manejo. Y tenemos fármacos. Afortunadamente tenemos banco de sangre y tenemos fármacos que nos van a ayudar a controlar el sangrado y que va a favorecer que más gente tenga acceso a un trasplante.